Para poder continuar con nuestra derivación en relación con el método del elemento finito, en la parte que nos toca por esta vez abordar, la cual se refiere al planteamiento de los problemas en mecánica, correspondiente a lo planteado por el profesor Gallegos Cázares en su libro Análisis de sólidos y estructural, por el método del elemento finito, el libro que estamos siguiendo en nuestro curso. En esta instancia realmente sería muy conveniente hacer un repaso de mecánica de sólidos avanzada y de la manera en cómo se han formulado los estados, la manera en cómo se representan los estados de esfuerzo y cómo se ha hecho a través de la historia de la mecánica, claro, con las diferentes modificaciones que han tenido lugar a lo largo de los tiempos, pero en el estado actual de la práctica, pues realmente no ha variado demasiado respecto de lo que se planteara alguna vez ya a finales del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, por los grandes teóricos de la mecánica de sólidos de aquel entonces. Y realmente lo único que ha variado un poco es la terminología en términos de estados, representación de los estados mismos a través de tensores. Entonces, se dice que el estado de esfuerzo en realidad es un tensor porque al aplicar este tensor a una determinada a un determinado vector, vamos a obtener, siendo este vector el vector normal que caracteriza un determinado punto en un cuerpo sólido, entonces lo que vamos a obtener es una tracción, una resultante, un vector con componentes x, y, z, y que nos va a proporcionar el estado, o sea, una información sobre el estado de esfuerzo ya en componentes x, y, z, pero como una componente vectorial. Entonces, al aplicar, ¿qué es lo que decimos? Bueno, tenemos dentro de nuestro cuerpo sólido, tenemos, si hacemos un corte, digamos que nos queda algo como esto. Entonces, digamos que en este diferencial de área tenemos un vector normal n. Entonces, si sabemos cuál es el estado de esfuerzos en ese punto, representado de manera tensorial, lo vamos a dibujar de esta manera. Eso lo vamos a sacar para acá, lo vamos a hacer un tanto más grande, lo vamos a editar un poco. Sabemos cuál es el esfuerzo. Aquí pues lo hicimos de tal manera de que el vector normal coincida con el eje X, pero realmente eso no es importante, porque existe también lo que se conoce como la teoría de la transformación de esfuerzos. Pero digamos que es justamente en esa cara donde queremos encontrar, ¿verdad? En la cual queremos encontrar la resultante de esfuerzos. Bien, en realidad
lo que ocurre es que tenemos una componente para el estado, la representación total del estado de esfuerzos, tenemos una componente sigma sub x, x, sigma sub y, sub xy, y sigma sub xz. Ahorita estamos empleando la terminología que usa Gallegos Cázares, porque en otra literatura no se usa sigma, sino tau, para representar los esfuerzos cortantes, tau xy y tau xz. Sin embargo, vamos a seguir usando la del profesor Gallegos. Entonces este sería, bueno, vamos a agarrar esta cara ahorita, ¿sí? Que es, cuya normal coincide con el eje y, entonces este sería sigma sub y, sigma sub yx y sigma sub yz. Estas serían las componentes. Y aquí tendríamos sigma sub z en la cara cuya normal coincide con el eje z, que sería esta. Sigma sub zz. Este sería sigma sub zx. Y este sería sigma sub zy. Y del otro lado se repiten estas caras, en las caras ocultas, digamos, del tensor de esfuerzo, que sería esta que no podemos ver desde esta perspectiva, cuya normal coincide con el eje x negativo. También tampoco podemos ver la cara cuya normal coincide con el eje y negativo, ¿verdad? Ahí se repiten estas, las que coinciden con el eje, aquellas componentes que actúan en la cara cuya normal coincide con el eje y positivo, que serían estas, se repiten, pero con orientación inversa, acá, en la cara cuya normal coincide con el eje y negativo. Y lo mismo se puede decir de las componentes que actúan en la cara cuya normal coincide con el eje z negativo, que realmente lo único que ocurre es que se repiten las que actúan en la cara cuya normal coincide con el eje z positivo, solo que con orientación inversa. Por ejemplo, si en la cara cuya normal coincide con el eje z positivo tenemos sigma sub zz actuando en la dirección del eje z positivo, entonces lo único que va a pasar es que en la cara cuya normal coincide con el eje z negativo, la cual sería esta, como ya dijimos, lo único que tendríamos sería la componente sigma sub zz actuando en la dirección opuesta respecto del eje de la que actúa en la cara que normal coincide con el eje z positivo. Es decir, estas dos son opuestas entre sí. ¿Qué pasaría con la componente sigma sub zx, que sería esta? Actúa en la dirección del eje x positivo en la cara cuya normal coincide con el eje z. Bueno, entonces, para que esté en equilibrio este elemento sólido infinitamente pequeño dentro del cuerpo, tiene que actuar en la cara cuya normal coincide con el eje z negativo en la dirección negativa del eje x. Entonces, pero siempre se llamaría, perdón, aquí es sigma sub zx. Por eso es de que en el documento incluimos dos vistas, una con las caras que se pueden ver desde nuestra perspectiva usual, desde esta perspectiva, es decir, sería
la cara X positiva, le vamos a llamar la cara Y positiva y la cara Z positiva. Y ahí actúan las componentes tal y como las listamos hace unos momentos. Pero para que ese mismo elemento esté en equilibrio, necesitamos otras componentes, esas mismas componentes, pero actuando con sentido opuesto en las caras opuestas. Y esas fueron las que dibujamos en esta figura que tenemos aquí, ¿sí? En las caras ocultas. Del tensor esfuerzo. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces el lector o la audiencia puede verificar aquí cómo estas componentes de esfuerzo están actuando en la dirección opuesta a estas. Es decir, las que actúan en esta cara actúan en la direcciones opuestas respecto a las que actúan en esta cara, siendo esta la cuya normal coincide con el eje X positivo, y esta de acá, aquella cuya normal coincide con el eje X negativo. Entonces, ese sería el caso en el que tal sería el sentido de las componentes de esfuerzo si actuaran en la dirección positiva. Perdón, si esas componentes tuvieran signo positivo. Entonces, en general, la convención de signos dice que entonces digamos que si tenemos una componente que actúa, estamos hablando de una componente cuyo eje normal coincide con uno de los ejes coordenados positivos, digamos el eje X positivo, por decirles algo, que sería este. Entonces estaríamos en esta fila. Tal sería el caso de todas las componentes que tenemos en esta figura. Y si más bien sería sentido del eje en el que actúan las componentes. Y si la componente actúa en la dirección positiva, digamos del eje X, tal sería el caso de sigma sub X, que actúa en una cara cuya normal coincide con el eje X positivo. Y además la componente en sí misma actúa, vean, en la dirección del eje X positivo.
No sé si se ve que coincide con la dirección del eje X positivo. Entonces, si tal es el caso, que tenemos esta combinación, insisto, estamos hablando de una componente cuya normal coincide con el eje X positivo. Y vamos a modificar un tanto aquí. Signo del eje con el que coincide la normal de la cara considerada. Entonces, si el signo del eje con el que coincide la normal de la cara considerada es positivo y el sentido en el que actúa la componente en sí misma es positivo, entonces decimos que esa componente es positiva. Sí. Entonces, ese sería el caso, perdón, de todas las componentes que tenemos aquí, en esta figura. El lector puede confirmar esa aseveración. Si tenemos una componente que actúa una cara cuya normal coincide con el eje, con un eje, con el sentido negativo de alguno de los ejes, si ese es el eje X positivo, bueno, entonces el eje X negativo sería este, ¿no? Entonces, tal es el caso de las componentes que tenemos actuando en esta cara. Y por ejemplo, si tomáramos a sigma su XX, actúa en la dirección del eje X negativo también. Entonces, aquí tendríamos este caso. La cara, el signo del eje con el que coincide la normal de la cara es el eje X negativo. El sentido negativo del eje X. Entonces, negativo. Y el sentido del eje en el que actúa la componente en sí misma es el sentido negativo del eje X. Entonces, en ese caso, la componente también es positiva. Ahora, ¿qué pasaría en el caso en que tuviéramos algo como esto? Digamos que alguna de las componentes, este es el eje X, el eje Y y el eje Z, actuaran en la dirección del eje X negativo. En la cara cuya normal coincide con el eje X. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces esta sería la componente sigma su XX, en donde sigma su IJ representa identifica al eje coordenado. Cuya normal coincide identifica el eje coordenado que coincide, perdón, con la orientación
de la normal a la cara en la que actúa la componente. Y J identifica al eje en el que actúa la componente. En sí misma. Entonces, por ejemplo, aquí pues los dos ejes coinciden porque tenemos que esta car, su normal, coincide con el eje X. Va, perfecto. Pero además, la componente en sí misma actúa. Su línea de acción ocurre en la dirección del eje X, ya sea positiva o negativa. Entonces, el segundo subíndice también es X. Entonces decía que en este caso tenemos la componente sigma sub xx actuando en la dirección negativa del eje X, pero actúa en una cara cuya normal coincide con la dirección positiva del eje X. Entonces, en ese caso, estaríamos aquí. Signo del eje con el que coincide la normal de la cara sería positivo. Y el sentido del eje en el que actúa la cara, habíamos dicho que era visto que era el negativo. Entonces, positivo con negativo, en realidad nos va a resultar negativo. Y si tenemos en la cara cuya normal coincide con el eje X pero negativo, perdón, sería este, la normal de esta cara, y ahí tenemos una componente como esta que actúa en la dirección del eje X positivo. Vean, coinciden, ¿verdad? En la dirección. Entonces esa componente sigma sub xx, ¿verdad? Sería, y tendríamos que categorizar en nuestro cuadro de esta manera. Signo del eje con el que coincide la normal de la cara, habíamos dicho que era el eje X negativo. Y el sentido del eje en el que actúa la componente en sí misma, habíamos visto que era el sentido positivo del eje X. Entonces, menos por más, menos. Y esta es una manera universal de darle un signo a los componentes del tensor esfuerzo. Entonces, siguiendo con nuestra deliberación sobre este repaso de teoría de estados de esfuerzo y estados de deformación, quizá aquí nos podemos ir un poco más rápido ya habiendo explicado eso. También vamos a explicar un par de cosas relacionadas con la simetría del tensor esfuerzo. Aquí tenemos una figura en la que simplemente hacemos una diferencia entre lo que son las componentes normales que están en azul, han sido colocadas en azul en esta figura, y aquí tenemos en magenta las componentes flotantes.
que entonces podemos concluir de toda este repaso es, bueno, de que tenemos 3 componentes normales y 6 componentes cortantes. Para caracterizar por completo el estado de esfuerzos en un determinado punto de un sólido sometido a acciones externas y a restricciones de desplazamiento. Entonces, si hacemos equilibrio, entonces solo recordemos que, bueno, si este es el eje X, el eje Y y este es el eje Z, entonces vamos a caracterizar como el volumen de este elemento infinitamente pequeño a través de sus dimensiones dx, o sea, el diferencial de su longitud en x o de su tamaño en x, el diferencial en y de y el diferencial en z de z. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Bueno, para decir, bueno, entonces el área de la cara cuya normal coincide con el eje x es de y por dz. ¿Sí? Esa sería el área que tendríamos aquí. Entonces, si se hace equilibrio por sumatoria de fuerzas en x igual a 0, simplemente multiplicamos la componente de esfuerzo multiplicada por el área en la que actúa, eso nos da ya una fuerza. Entonces, área por esfuerzo fuerza. Entonces eso ya lo sabemos. Es conocimiento elemental y aquí lo aplicamos. Entonces, por ejemplo, sigma sub xx, como les decía, actúa en un área que es igual a dy por dz, como habíamos dicho. Lo mismo podemos decir del sigma sub xx que actúa del otro lado, en la cara oculta, que es la componente que tenemos aquí, sigma sub xx por dy por dz, esta área. Entonces, más bien en este caso sería esta área, pero de hecho es la misma que esta, ¿no? Entonces, solo que una actúa en la dirección negativa del eje X y la otra en la dirección positiva. Entonces, por eso colocamos esta convención, ¿verdad? Que en la sumatoria de fuerzas en X vamos a tomar todas las que actúan en el sentido positivo como positivos del eje X. Entonces, de ahí, sigma sub yx sigma sub yx también actúa en la dirección positiva del eje X y actúa en un área, en esta área, que es igual a dx por dz. Esta que está aquí, o esta que está aquí, es la misma. Entonces, sigma sub yx por dx por dz lo ponemos en la sumatoria de fuerzas. Lo mismo hacemos con el lector, puede verificar, o la audiencia puede verificar que sigma sub yx aquí sería sigma sub xy, perdón, aquí un pequeño error. Entonces sería sigma sub no, perdón, estamos bien. Sigma sub yx, olviden lo que les dije, estamos bien. Sigma sub yx, pero el que actúa en la cara oculta
del tensor de esfuerzo, es decir, esta que dibujamos acá, actúa en la dirección negativa en este caso, en la cara cuya normal coincide con el eje Y negativo. Entonces esa lo colocamos con signo negativo y multiplicada por su área en la que actúa. Y lo mismo de sigma sub zx por d, actúa en un área dx de y. Ese sería en la cara vista, la que podemos ver, es decir, esta, sigma sub zx, que actúa en esta cara. Y también tenemos un sigma sub zx que actúa pero en la cara oculta, esta. Este actúa en la dirección positiva del eje X y este en la dirección negativa del eje X. Entonces, aquí los tenemos. Entonces observen cómo este se cancela con este. Este término se cancela con este término. Y este término se cancela con este término. Y lo que nos queda al final es que 0 es igual a 0. Es decir, existe equilibrio por sumatoria de fuerzas en X. Lo mismo se podría hacer si hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. El lector, la audiencia puede realizar ese ejercicio. Y al hacer sumatoria de momentos respecto de alguno de los ejes coordenados, digamos respecto al eje Z, pues vamos a llegar a una ecuación como esta. Sigma expresiones como esta, por ejemplo, sigma sub xx actúa en un área que habíamos dicho que era dy por dz. Digamos que el centro de la componente lo podemos indicar a dy medios. Vamos a ver si tenemos una figura para ello. Entonces sigma sub xx, sigma sub y. Esto era de y, esto era de x, y la profundidad de z, ¿verdad? Eso es lo que mide en lo profundo este elemento infinitamente pequeño. Aquí está el eje y, aquí está el eje x, y el eje z pues vendría aquí, ¿verdad? Entonces podríamos colocar el eje z ahí, o podríamos colocarlo en alguna literatura lo colocan acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces el eje x vendría aquí y el eje y vendría acá. Tal es la manera en cómo suele hacerse en algunos libros de mecánica de materiales. El resultado es el mismo en realidad, ¿sí? No hay diferencia. Digamos que lo hiciéramos de esa manera. Entonces en este caso el brazo de sigma sub xx sería de y medios. Y el brazo de sigma sub y sería de x medios. Entonces por eso aparecen
que al hacer sumatoria de momentos respecto al eje Z, tenemos sigma sub xx, que es componente de esfuerzo. Por el área en la que actúan, ya tenemos fuerza. Por el brazo respecto al eje Z, que es de y medios, entonces ya tenemos una componente de momento, un término que simboliza momento. Pero resulta que esa componente que tuvimos en cuenta ahorita, que sería esta, también actúa en la dirección negativa del eje X. Y por lo tanto, no sé si se ve que esta y esta componente, que tienen igual magnitud, pero sentido opuesto, en realidad generan el mismo momento respecto del eje Z. Entonces, eso es lo que está simbolizado aquí. Es decir, se anulan. Y lo mismo se puede decir de la componente Y, del esfuerzo sigma sub YY, que actúa en un área de X de Z y su brazo respecto al eje Z es de X medios. Entonces todo esto es momento, pero como tenemos dos componentes que están alineadas en su línea de acción, valga la redundancia, actúan en la misma línea de acción solo que con sentidos opuestos, entonces en realidad el momento que genera la combinación de ambas, siendo de la misma magnitud, es cero. Y si hablamos de las componentes cortantes, sigma sub yx, estas son las que nos interesan ahora, sigma sub yx. Nos vamos a distinguir adrede en esta instancia. Entonces esta sería sigma sub xy, y esta sería sigma sub yx, esto sería sigma sub yx, y esta sería, perdón, sigma sub yx, y esta sería sigma, esta, ¿verdad? Sería sigma sub xy. Entonces, por ejemplo, estas dos componentes que tenemos acá, sigma sub yx, que actúa en la cara cuya normal coincide con el eje y negativo, y sigma sub xy, que actúa en la cara cuya normal coincide con el eje x negativo, perdón. En este caso, estas en realidad no hacen momento, ¿verdad? Es decir, tienen un brazo igual a 0 respecto al eje Z. Sin embargo, estas dos sí tienen un brazo. El brazo de sigma sub xy es dx, y el brazo de sigma sub yx es dy. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Sigma sub yx por dx de z, cuyo brazo es de y. Y tenemos a sigma sub xy, que actúa en un área de y por dz, pero su brazo es de x. Entonces, de hecho, como ya habíamos eliminado todas estas y hemos llegado a la conclusión de que se anulaban unas con otras y eran cero, entonces ya solo nos quedan estos dos términos. Entonces nos queda sigma sub yx por dx por dz por dy menos sigma sub xy por dy por dz por dx, tiene que ser igual a 0. Pero observen cómo dx de z por dy es lo mismo que dy de z por dx, ¿no? Entonces, siendo lo mismo, aquí solo repetimos la misma ecuación. Entonces, realmente, si hacemos una adición por dx, dy y dz, quedaría, aquí lo que nos quedaría es 1 multiplicando a cada uno de a sigma sub yx y sigma sub xy, y no podemos sino concluir entonces que sigma sub yx es igual a sigma sub xy.
Si se hiciera sumatoria de momentos respecto al eje Y y sumatoria de momentos respecto al eje X igual a 0, una condición necesaria para el equilibrio de este elemento sólido infinitesimal, llegaremos a la conclusión de que sigma sub xz es igual a sigma sub zx y que sigma sub yz es igual a sigma sub zy. Y ya eso nos da la conclusión general de que sigma sub ij es igual a sigma sub jy. Entonces, tenemos que llegar a una representación matricial del tensor esfuerzo. ¿Y cómo se hace? Es simplemente a través de ir variando los subíndices. Las filas representan al primer subíndice y las columnas al segundo subíndice, I y J respectivamente. Entonces, en la primera fila tendríamos I igual a X, en la segunda I igual a Y, y en la tercera tendremos I igual a Z. En la primera columna tendríamos I igual a, J sería J igual a X, en la segunda J igual a Y, en la tercera tendremos J igual a Z. Y así formamos cada uno de las componentes, o sea, identificamos cada una de las componentes del tensor de esfuerzo. Entonces sería sigma sub xx, sigma sub xy, sigma sub xz serían las componentes de la primera fila. Sigma sub yx, ¿verdad? Porque y es igual a y j es igual a x, entonces tal sería el primer elemento de la segunda fila. Sigma sub y y sigma sub yz. Y en la tercera fila, I igual a z, I igual a x, I igual a z, j igual a x, el primer elemento, sigma sub zx. I igual a z, j igual a y, sigma sub zy el segundo elemento. I igual a z, j igual a z, sigma sub zz el tercer elemento de la tercera fila. Y ese sería el tensor esfuerzo, expresado de manera matricial. Si hablamos de deformación, ¿qué significa deformación? ¿Qué es deformación? Bueno, a grandes rasgos, deformación lo que implica es alguna manera de definir el cambio en las dimensiones y en la forma de los cuerpos sólidos. Al hablar de deformación, realmente tendríamos que hablar de dos tipos de deformaciones normales y deformaciones cortantes. Las deformaciones normales están asociadas con el cambio en las dimensiones de los cuerpos, en tanto que las deformaciones cortantes están asociadas con la distorsión de los cuerpos, es decir, el cambio en la forma de sí misma. Entonces, cambio en dimensiones asociado con deformaciones normales y distorsión, ¿verdad? O cambio en la forma asociada con deformaciones cortantes. Entonces, estas dos figuras son extremadamente importantes en el estudio de la mecánica de los cuerpos sólidos. Y lo único que nos dicen es de que si teníamos un elemento, digamos, proyectado ya en un plano XY, en nuestro cuerpo sólido, infinitesimal,
un paralelepípedo cuya proyección en el plano XY sería un rectángulo con dimensiones de X y de Y. Entonces, si inicialmente tenía esta posición cuando el cuerpo se encontraba, o más bien antes de que se le aplicaran las fuerzas, o más bien las acciones externas que lo iban a sujetar al estado de deformación, de esfuerzos y por lo tanto de deformación, al cual lo llevó a esta forma y figura, a esta figura que tenemos acá. Es decir, lo que tenemos en negro representa previo a la aplicación de las fuerzas externas, y lo que tenemos en naranja representa lo ocurrido después de la aplicación, o el estado final luego de aplicar las fuerzas externas. Entonces, el asunto es de que como se representa el efecto es a través de los desplazamientos que tuvieron lugar en las direcciones X y Y en primera instancia. Entonces, en nuestro origen, que se ha ubicado en el vértice inferior izquierdo del rectángulo que ha quedado proyectado de nuestro cuerpo sólido infinitamente pequeño, hemos dicho que se ha trasladado a este otro punto que tenemos acá. Y ese traslado, ese desplazamiento, en realidad podemos medir a través de las componentes X y Y de ese desplazamiento, es decir, una componente en X y una componente en Y. Tales son las componentes U y B que tenemos aquí dibujadas. U es el desplazamiento en X y B el desplazamiento en Y que tuvo lugar de nuestro punto que tenemos como origen. Ahora bien, de nuestro cuerpo rectangular tenemos nuestro origen, perfecto, pero además tenemos el punto más alejado respecto del origen en la dirección X, pero que aún coincide con la coordenada Y0 original. Tal sería este punto que tenemos acá. Entonces, lo que tratamos de medir es, bueno, entonces cuánto se desplazó de ese punto. Y eso nos va a dar una idea al comparar el desplazamiento de este punto hacia acá con el de este punto hacia acá. Nos va a dar una idea de lo que se conoce como la deformación longitudinal en la dirección X, o deformación normal en la dirección X. Entonces, en realidad, si aquí tuvo lugar un desplazamiento U, vamos a decir que en este punto tuvo lugar un desplazamiento que es U también, ¿verdad? Aquí lo estamos colocando, más la razón de cambio del desplazamiento U con respecto a la coordenada X por el diferencial de X. Aquí está. Es decir, la razón de cambio simbolizada por la derivada parcial de U, que ya aquí lo podemos constatar de una manera más palpable como una función realmente de las coordenadas XY para este problema bidimensional. Entonces, como U es una función de X y de Y, al de ser el desplazamiento que tiene lugar en la dirección X en un determinado punto, aquí pues lo tenemos para este punto, ¿sí? Pero en realidad eso es verdadero para cualquier otro punto de nuestro cuerpo sólido. Ahora, el asunto es que la manera más obvia de medirlo es a través de
el punto inferior derecho. Es decir, ese punto se tuvo que haber desplazado. De no haber ocurrido ningún cambio en la longitud, en la dirección X de este elemento, entonces ese elemento lo tendríamos reproducido. Esta longitud sería la misma que tendríamos para este rectángulo en su posición final. De no haber, si no hubiera habido algún cambio en la longitud de este rectángulo en la dirección X. No sé si tiene eso, no sé si eso es algo obvio. Es decir, si no hay una, si no hay un cambio en la longitud en la dirección X de este rectángulo, entonces en la instancia previa a la aplicación de las cargas, al comparar la longitud en la instancia previa a la aplicación de las cargas con la instancia posterior, entonces tendrían que tener la misma longitud. Sin embargo, y de haber ocurrido algún desplazamiento, al comparar el desplazamiento en la dirección X de este punto con respecto al de este punto, tendría que ser el mismo desplazamiento U. Pero como eso no es así en general, entonces en la literatura de mecánica de sólidos se desarrolla este razonamiento en el que este punto que está más cercano, que de hecho coincide con el origen, si tuvo un desplazamiento U, entonces al avanzar en X, al evaluar a lo largo de la longitud de la dimensión en X del elemento, es decir, a lo largo del diferencial de X, podemos establecer una razón de cambio de cuánto, una razón de cambio de la longitud en la dimensión X. Tal es lo que simboliza esta derivada de U con respecto de X. Entonces, al multiplicar toda esta la razón de cambio de U con respecto a X por todo lo que avanzamos de este punto a este punto en nuestra comparación de lo que ocurrió en este punto con respecto a lo que ocurrió en este, ¿cuánto avanzamos? Bueno, de X. Entonces multiplicamos la derivada de U con respecto de X por dx, y eso, al sumarle el U que teníamos acá, que fue lo que se desplazó en X igual a 0 en la configuración original, entonces tenemos que haber obtenido el desplazamiento total de este punto, que sería este, en la dirección X. Ojo que estamos viendo solo desplazamiento en la dirección X, porque después nos toca verlo en la dirección Y. Es decir, al comparar en el origen del sistema coordenado, aquí estamos en X igual a 0 y Y igual a 0. Este punto no solo se desplazó en la dirección U, sino que en general también se puede desplazar en la dirección Y. Y se desplazó en una distancia B, en nuestra suposición, B. Pero al compararlo con este punto, ¿cuánto se desplazó en la dirección Y? Bueno, lo mismo. Una distancia B sería lo que se habría desplazado si no hubiese tenido lugar cambio en la longitud en la dirección Y, en la dimensión Y de este elemento. Es decir, tal sería el caso en el que este lado no hubiese cambiado de longitud, y en tal caso pues el desplazamiento de este punto y el de este punto serían B. Pero como en general puede cambiar
cuánto se haya desplazado este punto respecto de este, o este que es lo mismo, lo que estamos evaluando en este caso, pero digamos respecto a este punto. Tal vez es más fácil verlo en términos de este punto y no de este. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento? Bueno, simplemente sería B, ese mismo B, más una razón de cambio de B con respecto a la dimensión Y. La razón de cambio del desplazamiento en la dirección Y con respecto a Y mismo. Eso es la derivada parcial de B con respecto a Y. Multiplicada por la distancia a través de la cual estamos comparando ese cambio en el desplazamiento de un punto de este punto respecto de este, o sea, de Y. Entonces, al multiplicar de Y, que es la dimensión en la dirección Y original de este elemento, por la razón de cambio del desplazamiento en la dirección Y, es que tenemos que el desplazamiento total en este punto en la dirección Y tiene que ser B, el mismo que en este punto, afectado por este segundo término en el cual tenemos la derivada parcial de B con respecto a Y por dy. Entonces recordemos nuestro concepto de derivada parcial como razón de cambio de una función de más de una variable. Y en este caso tanto U, desplazamiento de la dirección Y, como B, desplazamiento de la dirección Y, son funciones de la posición en este problema bidimensional. Es decir, U es una función de X y de Y B es una función de X y de Y. Entonces por ello es que aplicamos derivadas parciales a estas funciones. Entonces así es como se caracteriza la deformación normal o longitudinal. Porque de hecho en toda esta discusión la derivada parcial de U con respecto a X es lo que vamos a conocer como la deformación en la dirección X. La deformación en la dirección normal, ¿verdad? O longitudinal, dirección X. Es decir, igual a la derivada parcial de U con respecto de X. ¿Qué podemos decir de epsilon sub X sub YY? Que es la derivada parcial de B con respecto a Y, es decir, el cambio, la razón de cambio de la longitud en la dirección Y respecto a Y, o deformación normal o longitudinal en la dirección Y. Entonces, para definir la deformación normal es que nos sirve esta figura, que como dijimos está asociada con el cambio de dimensiones en un cuerpo. Ahora, la deformación cortante, que es lo que el problema que tratamos en esta segunda figura, está asociada con la distorsión de los cuerpos sólidos. Entonces, simplemente lo que ocurre es de que como se simboliza la distorsión de los cuerpos sólidos, es no a través de desplazamiento, sino solamente de cambios en la forma, y en este caso están simbolizados por el ángulo. El ángulo, si antes teníamos un ángulo recto, luego de aplicar las cargas vamos a tener un ángulo diferente. Tal es la definición de distorsión o distorsión en un sentido más general, aunque deformación cortante
cuando lo vemos respecto de una referencia en alguno de los planos coordenados. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer medidas de ángulos, digamos que a este ángulo le llamamos, tal vez vale la pena rehacer este dibujo. Entonces, bueno, digamos que estamos exagerando, por supuesto, aquí las dimensiones. Entonces aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro. Y lo único que vamos a hacer es decir, bueno, la sumatoria de esos dos ángulos si de alguna manera fuéramos a caracterizar cuánto fue el cambio en el desplazamiento en este punto y cuánto en este punto, tendríamos que utilizar a estos dos ángulos para encontrarlos. Bueno, llamémosle a este θ sub x y a este θ sub y si ustedes quieren. Entonces, por razón de triángulos, aquí podríamos encontrar este desplazamiento, el cual en este caso sería, si aquí tenemos de x y de y, entonces al multiplicar este dx por la tangente de x, porque tendríamos esto. Sería ese cambio en ese desplazamiento de este punto, sería la tangente de θx por dx. Y si quisiéramos simbolizar, ver el cambio en el desplazamiento en la dirección x de este punto, sería la tangente de θy por dy. Pero como estamos en la teoría de las deformaciones pequeñas, la tangente de θx es en realidad θx. ¿Sí? Y recuérdense entonces que la tangente en realidad era ¿qué? Si a esto le llamamos el desplazamiento u, perdón, el desplazamiento b que tendría lugar, y a este un desplazamiento u que tendría lugar en este punto. ¿Por qué b? Bueno, porque tuvo lugar en la dirección y. ¿Y por qué u aquí?
Bueno, porque tuvo lugar en la dirección X. ¿Sí? Pero estamos evaluando aquí en realidad cuánto cambia el desplazamiento en la dirección Y, ¿verdad? ¿Cuánto cambia el desplazamiento en la dirección Y a medida que avanzamos en X? Eso es la derivada parcial de B con respecto de X. Y aquí lo que estamos evaluando es cuánto cambia el desplazamiento en la dirección X, o sea, en U, con respecto de Y al avanzar en Y. ¿Sí? Tales, más detalle sería la derivada parcial de U con respecto de Y. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos la derivada parcial de B con respecto de X, que al multiplicar a dx nos da ese desplazamiento en la dirección Y, o sea, B. Y aquí lo que tenemos, ¿verdad? Este cambio aquí, ese desplazamiento sería un desplazamiento en la dirección X. Y al tener este ángulo, lo multiplicamos por dy y ya tenemos cuánto cambió, cuál fue el desplazamiento de este punto hacia este punto en la dirección X. Esa sería la derivada parcial de U con respecto de Y por dy. Pero el ángulo en sí mismo es la derivada parcial de U con respecto de Y. En este caso sería este ángulo y en este la derivada parcial de B con respecto de X. Entonces, a la suma de esos dos ángulos, la derivada parcial de U con respecto de Y y la derivada de B con respecto de X, es lo que se conoce como la deformación cortante en el plano XY. A eso le llamamos gamma sub XY. Si hiciéramos lo mismo en los planos YZ y XZ, tendríamos que la deformación cortante en el plano YZ es la derivada parcial de B con respecto de Z más la derivada parcial de W con respecto de Y. Y la derivada parcial de XZ, perdón, y la deformación cortante XZ en el plano XZ sería la derivada parcial de U con respecto de Z más la derivada parcial de W con respecto de X, en donde W es desplazamiento en la dirección Z. De la misma manera en que U es desplazamiento en X y B es desplazamiento en Y. Entonces, en general, la deformación cortante gamma sub ij es igual a la derivada parcial de U sub j respecto de X sub j más la derivada parcial de U sub j respecto de la derivada parcial de U sub i respecto de X sub j más la derivada parcial de U sub j respecto de X sub i. De hecho, aquí tal vez no está muy claro, pero este es X sub i. Bien, esto sería en cuanto a un resumen de mecánica de sólidos avanzada y en cuanto a estados de esfuerzo y deformación, las definiciones de estados de esfuerzo y deformación, explicada de una manera muy general y quizá un tanto apresurada, pero que es como diríamos que lo mínimo que habría que haber estudiado para comprender, para seguir comprendiendo la terminología de elemento finito y muy en particular esta
este cuarto capítulo del libro Análisis de Sólido Estructural del profesor Sergio Gallegos Cázares, el cual usamos para nuestro curso de elemento finito. Vamos a continuar explicando este capítulo 4 enseguida.